Nuestro siguiente tema es la parte de optimización. Y pues la idea es agarrar el código tres direcciones y aplicar ciertas reglas eh, que en realidad van a hacer esas reglas son optimizar dicho código. Previo a entrar a ver estas reglas, que en realidad son bastante teóricas, vamos a repasar un poco el manejo de arreglos que me han preguntado algunos acerca de eso. Tal vez otros ya lo hicieron, pero se puede hacer también de esta manera, como se los voy a mostrar. Para este proyecto, ya no se limitó el uso a como se hacía antes, el manejo de arreglos de ya sea de una o de varias dimensiones eh, sobre el heap. Ya que ya les había mencionado que es una forma de simular, pues básicamente la parte de la memoria. Sin embargo, en el libro, dentro de las reglas del código de tres direcciones, se puede manejar los arreglos de manera directa. Es decir, no hay que descomponerlos en un solo arreglo simulado llamado heap, sino que se puede utilizar con el nombre exacto de cada una de las variables que se vayan a tener. Entonces, los que no lo han hecho, por ejemplo, con el heap, que es lo que la mayoría de auxiliares han explicado, eh, también se puede hacer sin utilizar el heap, ¿verdad? Entonces se permite en el proyecto y si ustedes quieren presentarlo así, eh, pues se los tienen que calificar de forma correcta porque esa es una regla según el libro, ¿ok? Entonces, ya si ustedes miran, pues entendible, llamémosle de esa manera, hacerlo con el heap, pues no hay problema, ¿verdad? Lo pueden hacer de la otra forma. Recordando un poco, vamos a definir lo que es una matriz y pues una matriz es un arreglo de dos dimensiones. También podemos tener la diferencia en lo que es un arreglo y un vector, que a veces los términos se usan de forma indistinta. Sin embargo, podríamos decir que un vector va un poco más allá porque es como la definición, llamémosle física, que se le puede dar. eh, pues esa magnitud que se va a tener con cierta dirección, pues también lo podemos representar dentro de dicha matriz, ¿verdad? Ah, ¿cuál es la diferencia de utilizar el término arreglo de dos dimensiones o utilizar el término de matriz? Si se recuerdan en el curso de estructuras de datos, pues la matriz está más enfocada a la parte de matemática en sí, utilizarlo para cuestiones como álgebra lineal. Entonces ahí es donde se utiliza dicho nombre, pero se puede mencionar de ambos nombres, como les decía. Ahora, la diferencia entre un arreglo y un vector es ese precisamente. El vector puede ser parte precisamente de la matriz. Por ejemplo, aquí les muestro dos ejemplos. Podríamos hablar de que de dicha matriz podría agarrar yo dos vectores, que podría ser la fila con índice 1, ¿verdad? Pues básicamente lo que les estoy hablando es de esto. Esta fila con índice 1 es como que yo la extrajera de esta manera. Entonces, pues básicamente ahí lo que estoy tomando es una dirección, es decir, agarrándolo de forma horizontal, obteniendo precisamente lo que sería un vector, ¿sí? Este vector que está aquí abajo. Podría agarrar también otro vector que podría ser la columna de índice 2. Acuérdense que empezamos desde cero los índices, con el estilo, por ejemplo, de C. Entonces, esta otra porción de la matriz también la vamos a llamar un vector porque tiene una dirección, ahora es una forma vertical. Y pues básicamente lo que obtengo es esto, ¿verdad? Es este vector de aquí abajo, ¿sí? ¿Para qué estamos viendo la representación de vectores matrices? Pues básicamente acuérdense que esto, cada vez que yo necesite utilizarlo de cierta manera y necesito recorrerlo de manera secuencial por cada una de sus dimensiones, normalmente yo utilizo un tiempo cuadrático, ¿sí? Un orden de complejidad en el cuadrado. Sin embargo, cuando yo tengo, eh,
llamémosle mapeado a vectores, pues básicamente yo utilizo un tiempo lineal, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es para reducir precisamente ese orden de complejidad. Recuerden que si lo vemos de esta manera, este es un orden lineal y este es un orden cuadrático, ¿verdad? O de n al cuadrado o de n. Pues básicamente lo que queremos es hacer eso, ¿verdad? Una reducción precisamente para que sea más eficiente, ¿verdad? Además, si ya estamos hablando de código, sabemos que estructuras complejas son un tipo de abstracción, ¿verdad? Incluyendo al mismo arreglo, es una abstracción. Sin embargo, los arreglos a niveles de lenguajes tipo assemblers, cualquier tipo que sea, ¿verdad? De cualquier arquitectura, normalmente siempre trabajan la parte de los arreglos, ¿verdad? Al menos de una dimensión. Entonces, no habría problema con eso. Entonces, pues la idea era precisamente que en su proyecto podrían utilizar de forma directa los arreglos. Lo único que sí no se puede hacer son arreglos de dos dimensiones o matrices. Eso sí habría que hacer un tratamiento especial. La solución lineal para dichas matrices, en primer lugar, ya habíamos platicado un poco de eso, es mejorar el rendimiento. Esta estructura de datos compleja podría ser mapeada a un arreglo, es decir, en vez de ser una matriz, un arreglo de n dimensiones puede ser mapeada a un arreglo de una sola dimensión. Hay dos técnicas que es dependiendo de cómo quiera yo utilizar precisamente, si por filas o por columnas, la representación lineal es como serializar la matriz. La primera sería row major, que sería a nivel de filas, y column major, que sería a nivel de columna. Los dos son tipos de órdenes para poder hacer este tipo de solución. Empecemos a ver la parte de row major. ¿Se recuerdan la matriz que teníamos? Pues si yo lo que quiero es, regresemos un poco, si yo lo que quiero es, por ejemplo, utilizarlo por filas, es como que haría cortes precisamente a nivel horizontal y cada uno de esos resultados yo los voy colocando uno tras otro, ¿sí? Entonces, ya teniendo esos cortes, permítame, pues entonces ya obtendría yo un solo arreglo, que sería este, con todos los cortes agregados, es decir, de 0 a 3, que sería el primero, de 4 a 7 el segundo, de 8 a 11 el tercero y de 12 a 15 el cuarto. Y entonces me queda un arreglo un poco más grande, n va a incrementarse, pero ya no va a ser cuadrático, va a ser lineal, ¿verdad? Entonces, básicamente, row major lo que es un mapeo de una matriz a una estructura lineal mediante la lectura de sus vectores horizontales. Importante saber cuál va a ser las posiciones I y J, precisamente dicha matriz o arreglo de dos dimensiones. Hay una fórmula. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la posición IJ, yo podría utilizar la fórmula de I multiplicado por N, el número de columnas, más J. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que se va a utilizar para poder acceder. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un acceso a un arreglo de dos dimensiones, por ejemplo, este matriz M en la posición IJ, ya saben ustedes que lo que tienen que hacer es mapearlo con esta fórmula para poder acceder a ese arreglo lineal, ¿verdad? Que acabamos de construir. También se puede hacer por column major. eh, Sin embargo, el row major es el que más se utiliza a nivel de C y sus derivados, ¿verdad? Column major sí se puede utilizar. Por ejemplo, todos los derivados de Fortran normalmente utilizan este tipo de ordenamiento. Entonces, la diferencia es de que ahora yo lo que voy a hacer es precisamente hacerlo de forma por columna. ¿Sí? Hago la separación, quiere decir que la primera columna que yo voy a obtener es precisamente esta y ese orden va a ser el que va a aparecer en ese arreglo de una dimensión, es decir, el 0, 4, 8 y 12. Entonces, regresando al resultado de column major, entonces tenemos esto, ¿verdad? 0, 4, 8, 12, que sería el primer vector.
concatenado con 1, 5, 9, 13, concatenado con 2, 6, 10, 14, concatenado con 3, 7, 11 y 15, que sería el último, ¿verdad? La última de las columnas. Pues básicamente podemos decir entonces que es un mapeo de una matriz en estructura lineal mediante la lectura de sus vectores verticales o de forma por columnas. La fórmula también es muy parecida, lo único que en vez de utilizar, si las comparamos, la anterior era I por n cols más J. Ahora es I más J por n cols. Una variante pequeña que se hace para poder acceder. Entonces ya saben ustedes que en vez de utilizar, por ejemplo, la parte del acceso a la matriz, pues utilizan este índice para poder acceder al arreglo, ¿verdad? Bueno, esa es la parte teórica. La cuestión ahora, ¿cómo lo pasamos a la parte de los compiladores? Eh, Dentro del libro hay un segmento que habla acerca del direccionamiento de los elementos de un arreglo. Y de hecho, es lo que está hablando es de la parte de row major y column major. Entonces, aquí les resumí básicamente las fórmulas que se van a trabajar. Por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos utilizar un solo arreglo, pues la fórmula para mapearlo sería esta, ¿verdad? Vamos a utilizar una base, ¿verdad? Vamos a utilizar, por ejemplo, la parte del I y la parte del W. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues básicamente la base es donde ustedes están iniciando. Eh, Depende también cómo hacer la estructura. Podría ser, por ejemplo, el índice cero si fuese lenguajes que son derivados de C, ¿verdad? Pero si fueran otro tipo de lenguajes, ustedes empiezan por el número uno, ¿verdad? Eh, Ahí no hay tanto problema, es dependiendo cómo lo quieran hacer ustedes, ¿sí? Luego tenemos el I que va a incrementarse, que sería el número de posiciones. Y W, que sería la anchura, que si se recuerdan, ya habíamos platicado un poco acerca de eso. La anchura lo que hace es precisamente ver cuál es el tamaño, ¿verdad? Se recuerdan, había una de las definiciones dirigidas por la sintaxis que calculaba eso. Eso ya lo habíamos visto. Entonces eso siempre nos va a devolver esa anchura. Entonces ya teniendo la definición de si fuera un arreglo de dos dimensiones, pues nos devuelve ese W, entonces nosotros ya lo conocemos. Ya teniendo ese W, pues entonces ya podemos hacer la multiplicación, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la fórmula es igual a la fórmula original, precisamente de row major y column major, ¿verdad? Acuérdense también, es importante que esa base que estamos tomando es una dirección relativa, porque puede variar. Es donde está almacenado el espacio para dicho arreglo, ¿verdad? Si es que queremos ir a un poco más de bajo nivel, es por donde empieza, ¿verdad? Acuérdense que después de ese podría continuar otro arreglo, entonces podríamos estar manejando esas direcciones de un poco de más bajo nivel. En el proyecto no lo tienen que hacer, porque la base en realidad va a ser siempre cero, porque están utilizando diferentes arreglos para cada uno de las llamémosle variables que se van a utilizar, entonces no hay tanto problema. Como les decía, la parte de I va a ser precisamente el 10º elemento del arreglo. Dependiendo del tamaño que se tenga, pues así se va a utilizar. Y ya habíamos platicado el W, ¿verdad? Que en realidad sería la anchura que se va a tomar. Eso sería si estamos tomando en cuenta eh, para una sola dimensión, ¿verdad? Lo único que no tiene tanto sentido hacer un mapeo row major, column major para una sola dimensión. La idea es ya entrar a algo como lo que está abajo, ¿verdad? Entonces, pero la fórmula es similar. Si ya utilizamos la fórmula de abajo es porque vamos a utilizar dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, un I1, un I2, que sería cada una de sus dimensiones, fila, columna, por ejemplo, si fuese una matriz.
Entonces, cada uno va a tener su propio tamaño, ¿verdad? El W1, W2, que sería básicamente lo que compone a la segunda fórmula. De esta manera, entonces, nosotros podríamos ya tener ahí sí lo que acabamos de hacer, ¿verdad? El Row Mayor precisamente eh, que acabamos de ver. Y entonces, y de todos modos también se puede generalizar a cada dimensiones, porque no necesariamente tiene que ser una matriz, ¿verdad? En la cual tenemos un arreglo de dos dimensiones, podemos tener más. Entonces la fórmula es la de abajo. Si se dan cuenta aquí lo único que se incrementa es de que vamos a tener un IK, ¿verdad? Desde I1, I2, podría ser I3, I4 hasta IK, que sería el tamaño de dimensiones que yo quiero, valga la redundancia, dimensionar, multiplicada por su anchura, correspondiente a cada uno de las dimensiones, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una estructura cuadrada. Entonces ese ancho podría variar, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ese anchura? Pues ya la habíamos calculado, entonces ya la tenemos. Ya solo sería de unir precisamente cada uno de ellos. Dentro del libro van a encontrar una imagen en la página 382 que precisamente les dice cómo va a ser la parte del mapeo de un arreglo de dos dimensiones. Entonces tenemos la primera, pero si se dan cuenta aquí está en una forma vertical. Ah, el ejemplo anterior, que era la parte teórica, yo les había mostrado que se ponen en una forma horizontal, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que una estructura es lo mismo que esté vertical como horizontal, de todo modo solo es la vista que se está dibujando, ¿verdad? Lo importante son las direcciones y eso pues no va a cambiar. Entonces, lo importante de esta figura es de que aquí les explica que precisamente ese arreglo de dos dimensiones se convierte en un solo arreglo. Si lo hacemos por row mayor, precisamente vamos a utilizar las primeras tres posiciones para la primera fila y las tres últimas posiciones, porque es una matriz pequeña, va a ser la segunda fila, ¿verdad? Ese row mayor, o que podríamos traducirlo como el orden por filas, ¿verdad? Como aparece en las versiones en español. Mientras que el orden por columnas o column mayor, si se dan cuenta ahora, en vez de utilizar tres para filas, como vamos a utilizar por columna. Y como es una de 2 por 3, entonces ahora, como es por columna, son tres partes, porque son tres columnas. Lo único que se reduce, como es el mismo tamaño, en vez de utilizar 2 por 3, aquí estamos usando 3 por 2. O sea que en cada una de las columnas hay dos posiciones. Segunda columna, otras dos posiciones. Tercera columna, otras dos posiciones. Y si se dan cuenta, los índices son los que me indican precisamente eso. Y por eso la fórmula va a variar. Entonces, como les decía, el que vamos a utilizar es este. ¿Ok? Más adelante, en la siguiente página van a encontrar las acciones semánticas para la referencia a dichos arreglos. Acuérdense la diferencia básicamente entre una definición dirigida por la sintaxis y una que está compuesta por reglas semánticas, por algo que esté compuesto por acciones semánticas según el libro. Lo único que cambia es porque aquí ya tenemos corchetes en cada una de las reglas semánticas y que podríamos tener ejecuciones adentro de cada una de ellas, ¿verdad? Ya no estamos manejando solo atributos, sino vamos a manejar ciertas ejecuciones. Entonces ahí es donde viene la parte de las acciones semánticas, ¿verdad? Bueno, entonces, si se dan cuenta, esta es la definición. Aquí tenemos parte de las producciones, que sería una subgramática que se va a trabajar. Ahorita solo se está trabajando, por ejemplo, la parte de la suma de las expresiones, pero aquí, como ya hemos visto, podemos agregar todas las demás operaciones, ¿verdad? No necesariamente solo esta. Lo que pasa que si no, si se dan cuenta, la definición pues va a empezar a hacerse mucho más grande. Entonces, por cuestiones de enfocar lo que es la traducción, llamémosle de esa forma, al cambio de dimensional, pues entonces por eso lo están haciendo de esa forma. ¿Qué diferencia tiene las primeras dos producciones que se refieren a la generación de S? S, perdón, produce un I que es igual a E. Esa es una asignación convencional. La siguiente sí es un arreglo, ¿sí? Es un L
que es igual a E. ¿Qué diferencia tiene? Que una lo único que va a hacer es ir a agarrar la parte que tengo yo dentro de mi tabla de símbolos. Eso es algo muy importante. Y además también tengan cuidado con la traducción, porque, por ejemplo, les voy a mencionar yo aquí exactamente. En la página 381 ah, hay esta parte, la parte se llamémosle superior de esta definición, ya la había trabajado. Dentro de la traducción, esto que se llama top get, le llama tope.get. Y ahí explica, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es extraer la información de la tabla de símbolos y entonces ya tenemos no solo el nombre, sino podríamos tener ahí la parte del contenido de dicho símbolo. Sin embargo, en la definición que estamos viendo ahorita, le cambian de nombre. En vez de utilizar, por ejemplo, un tope.get, lo traduce a superior.get. Entonces, pues ahí es donde empiezan un poco las ambigüedades, pero solo es por la traducción, no es por nada más, ¿verdad? De hecho, la definición funciona. Ahorita les voy a mostrar una implementación, por ejemplo, en Imply, y si funciona. Lo único que hay que tener cuidado un poco con esto, ¿verdad? Eh, Como les digo, en la parte del libro en español aparece como superior.get, pero se refiere al mismo tope.get, ¿verdad? Es la misma función que se está tomando, ¿sí? Entonces, siempre hay una generación, porque es la generación de código de 3 direcciones. Y esta es una forma de generación que no se sabe precisamente qué es lo que van a ir a hacer ustedes. ¿Se recuerdan? Hay una forma de recorrer el árbol, vamos a generar el código 3 direcciones, o podría ser por acciones incrustadas, por ejemplo, que podría ser de esta manera. Yo podría imprimirlo en cada una de ellas, o podría básicamente ir concatenando, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí si se dan cuenta, hay ciertas am, acciones que lo que van a hacer es ir generando. Cada vez que se va generando ese código de 3 direcciones. Hay también algunos atributos, quiere decir que no solamente es uno, sino que van a ser varios. En este caso, a diferencia de la generación del control de flujo, aquí sí se utiliza atributos que son sintetizados, no heredados. Entonces no hay que hacer ninguna traducción, llamémosle así, de heredados a sintetizados, porque aquí la gramática sí está eh, ascendente, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo único que sí hay que manejar son diferentes atributos. Entonces necesitamos implementar una clase, probablemente dentro de Play o dentro de la herramienta que ustedes utilicen para poder ir jalando. También otra indicación especial para esto es de que aquí ya se supone que se leyó, por ejemplo, la parte de la definición del arreglo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el tipo. Entonces, si se dan cuenta aquí ya está haciendo uso, por ejemplo, de la anchura, ya está haciendo uso del tipo en general. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la anchura del tipo, qué tipo de elemento es también. Entonces ya se supone que ya se ha traído esa información, ¿verdad? Con otra definición que está mucho más atrás, ¿verdad? Que esa también ya la habíamos ejecutado y pues ya sabemos que sí funciona. Lo único que hay que hacer es unificar todas, ¿verdad? Entonces, pero enfoquémonos a la parte de esto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, la lista, ¿verdad? Que produce una expresión, perdón, al revés, una S que produce una lista igual a una expresión, es una asignación precisamente de un arreglo, una posición de un arreglo con respecto al número que se le va a asignar, si fuese entero, por ejemplo. Sin embargo, también podría ser, pues básicamente al revés, que sería con esta, una expresión, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser una variable X igual precisamente a un acceso del arreglo. Por ejemplo, un arreglo me voy a inventar yo, se llame A en la posición I, ¿verdad? Entonces eso se hace con esta parte. El E produce L. Y L no necesariamente va a ser un arreglo de una dimensión. Porque si fuera un arreglo de una dimensión, solo sería la primera producción. L produce un ID, que sería el nombre del arreglo. Dentro de corchete es una expresión, ¿verdad? Que sería la posición
o el índice del arreglo. Si no fuera de esa forma, podría ser la de abajo. Y si se dan cuenta, la de abajo, pues hay una recursividad ahí por la izquierda que va a ser con L. Quiere decir que pueden ser muchas dimensiones. De hecho, esta producción lo que hace es hacer crecer con respecto a las dimensiones, ¿verdad? Entonces, lo único que pasa es de que ya sabemos cuál va a ser el tamaño cuando me manden de regreso de dichas dimensiones. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pero yo ya traigo ese valor, esa anchura que básicamente lo que lo devuelve es el L1, ¿verdad? Aquí tengo el L1 arreglo, que ese sería el nombre, y de ahí el tipo de elemento que se va a tomar. Dentro del tipo, pues voy a tener la anchura. Entonces, como les estaba diciendo, pues la idea es precisamente que pueda crecer, ¿verdad? Entonces, estas dos producciones nos van a ayudar a eso, porque por un lado voy a tener cuestiones como esto, ah, por ejemplo, una variable X que va a recibir lo que tenga un arreglo, ¿verdad? Por ejemplo, esto. O también podría tener al revés, un A en la posición Y, que lo que va a recibir es un valor ya sea de una variable, puede ser un valor numérico, si es que estamos hablando de enteros, ¿verdad? Recuerden que la parte del tipo del arreglo también lo estamos manejando, entonces podría ser un arreglo de enteros, podría ser un arreglo de cualquier tipo que se esté manejando dentro del lenguaje, ¿verdad? Entonces, como hay dos formas, serían estas dos, pues esas se están tomando en cuenta aquí, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser en la cual esta, que sería la segunda, L igual a E. L, que es lo que representa precisamente al arreglo, se iguala a una expresión, por ejemplo, en este caso un cero. Ahí estamos tomando en cuenta este, ¿verdad? Entonces, pero la otra, si quieren pongámosle números, esta es la uno, esta es la número 2, pues aquí estamos manejando la número 2, ¿verdad? Y la otra es esta. L produce L, ¿verdad? Esa E que produce una L, en realidad lo que estamos haciendo es la forma de que la expresión lo que produce es precisamente una L. Es la posición de mi arreglo. Pero ese arreglo lo que les estaba diciendo era de que no solamente es de una dimensión, porque si fuera de una sola dimensión, entonces yo pues básicamente me quedaría acá con esta producción. L va a producir una ID con una posición del arreglo, que es, en realidad es una expresión porque puede ser, por ejemplo, incluso puede ser una suma de valores, puede ser acceder a una posición de una variable que ya definí previamente, o podría ser un número, ¿verdad? Entonces, sin embargo, podría ser un arreglo de más de una dimensión. Entonces, en vez de utilizar esta, voy a utilizar esta otra, ¿verdad? Que como les decía, hay una recursividad ahí por la izquierda, que lo que hace es crecer precisamente a las posiciones que vamos a tener si tuviéramos más de una dimensión, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es como que tuviera esto, ¿verdad? L en la posición E, por ejemplo, pero L está siendo, llamémosle así, eh, pues derivada, lo voy a poner de esta forma, con un ID con la posición E. Y esto viene para atrás, ¿verdad? No sabemos cuántas veces lo hemos hecho. Entonces, pues eso es lo que hace, ¿verdad? Un arreglo de dimensión. Esto sería una dimensión. Luego tenemos dos dimensiones. Luego tenemos n dimensiones, ¿verdad? Para arriba. Entonces ahí esa recursividad nos va a servir para eso. Ahora, ¿cuáles son las acciones semánticas para cada uno de ellos? Entonces, veámoslas acá. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver en la implementación? Entonces, la primera, ya les había dicho, es un acceso a mi tabla de símbolos y simplemente voy a generar, siempre que aparezca un gen, es porque está generando un código de 3 direcciones. Entonces ahí va a depender cómo lo hagamos, que también les había dicho de que depende porque podemos recorrer el árbol, lo podemos hacer directamente con su definición, ¿verdad? Y por medio de acciones semánticas, imprimir cada una de las líneas como acciones incrustadas para imprimir el código 3 direcciones, o podríamos ir concatenando, ¿verdad? Entonces, aquí en general,
pues habla de un gen, que sería precisamente cómo lo vamos a hacer, la generación. Pero lo importante es que tenemos que acceder a la parte de mi tabla de símbolos y concatenarle precisamente un igual y concatenarle el e.address, ¿verdad? Que sería la dirección que tenga e. En este caso, la dirección podría ser incluso el valor de e, ¿verdad? Lo que pasa es que e podría ser la suma de algo, entonces necesito que el temporal pueda ascender, entonces ahí es donde va a venir, ¿verdad? No necesariamente va a ser un número, podría ser el nombre de un temporal que va a tener como dirección, y eso es lo que me va a servir, ¿sí? Luego el otro es la parte del arreglo. Es simplemente el acceso que va a tener. Y incluso aquí nos damos cuenta de eso, ¿verdad? La posición del arreglo, L.address, que sería lo que se va a manejar, dependiendo de cómo venga desde abajo, igual a un E.address, que podría ser un número, ¿verdad? Aquí era lo que estábamos hablando, era de A en la posición I, por ejemplo, es igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer esto. Ahora, esto es la base. Se recuerdan, habíamos platicado de posiciones que se van a tener, pero esto es cuando yo quiero manejar diferentes arreglos en uno solo. Porque acuérdense que las fórmulas incluso manejan para una dimensión. Quiere decir que voy a agarrar muchos arreglos y meterlos en uno solo, ¿verdad? Entonces ahí sí pues tendría uso de manejar esta base. Sin embargo, si ustedes van a manejar los arreglos de forma independientes con su propio nombre, que en este proyecto sí se puede hacer así, entonces esta base pues básicamente es el nombre, ¿verdad? Del arreglo. Si hubiera sido un mapeo de varios arreglos a un solo arreglo, entonces sí es una parte numérica en la cual yo voy a decir, bueno, en la posición tal, yo voy a acceder, ¿verdad? Y empiezo desde cero. Y ahí tengo que ir incrementando dependiendo las anchuras de todos los arreglos que voy a colocar, ¿verdad? Pero como les digo, en este caso, esa base es esa A, ¿verdad? De ahí que sería la dirección que trae el arreglo y punto address que sería la dirección que trae precisamente ese número que en realidad es un cero, ¿verdad? Luego yo puedo utilizar la suma de expresiones, incluyendo a las expresiones mismas como que si fueran accesos a los arreglos. Entonces, yo de cierta manera, a la hora de sumar esto, yo podría poner como el siguiente ejemplo que vamos a ver en el libro, un C más A en la posición I a posición J, por ejemplo. Entonces, de este más es el que estamos hablando acá, ¿sí? De igual forma, podríamos ir incrementar con el menos, con el por, con la división, con todos los operadores que tengamos. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Eso lo tenemos que agregar aquí. En este caso, para este ejemplo, solo está trabajando el más. Entonces, pues precisamente aquí no importa porque es un e.address más e2.address que se está generando. Lo importante acá es de que vamos a generar un temporal, un nuevo t, que va a sumar precisamente a estos, ¿verdad? De igual forma, también vamos a ver más adelante que también vamos a sumar direcciones, porque acuérdense que la parte row mayor también tiene que sumarlo. Es muy parecido a esto, pero a nivel del arreglo, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos esto, pues ya sabemos que va a haber un temporal X, que no sé cómo, depende cuántas instrucciones tenga. Le voy a poner, por ejemplo, un 5, pero me lo estoy inventando, ¿verdad? Un T5 igual a C tiene que estar en algún lugar. Si lo manejo directo, sería más el acceso a ese arreglo que podría ser, por ejemplo, un T4, ¿verdad? Entonces, estas precisamente estas son las direcciones que cada uno va a tener y el e-address, que sería el nuevo temporal que estoy manejando, que sería este, ¿verdad? Eso es lo que hace con esa parte. Ahora con el E que produce un ID, es precisamente nomás la forma de poder bajar a la dirección. Entonces aquí no está generando ningún código de 3 direcciones. Aquí lo único que está haciendo es asignando al atributo address, que sería la dirección, lo que tenga precisamente mi tabla de símbolos, ¿verdad? Entonces, pues ahí solo es una asignación, no genero nada. En la parte de E que produce L, ahí sí, porque ahí sí es una asignación precisamente de la forma inversa de lo que estamos viendo aquí arriba. Ahora sí es, por ejemplo, un e.address que podría ser una variable igual a mi arreglo en la posición i, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está manejando acá. Genero siempre un temporal.
e.address, porque ese es el que me va a generar. No sabemos si va a ser X una variable, no sabemos si va a ser lo que fuese, entonces por eso estoy generando el temporal. Y de ahí ya solo asigno la línea que sería parte del código de 3 direcciones, ¿verdad? Luego acceder a lo que es un arreglo convencional, una dimensión o n dimensiones, ¿verdad? Entonces la primera producción es para una dimensión, la otra es para hacerlo crecer. Cuando es una dimensión, lo único que necesito es saber todo lo que tenga el arreglo. Su nombre, porque eso es lo que va a subir, y entonces ya cuando llegue a esta parte del L.array es lo que vamos a obtener. Acuérdense que voy a ir ascendiendo. Entonces, dentro de ese array, yo voy a tener la base, voy a tener, bueno, el tipo está definido como otro tipo, pero ese se utiliza localmente. Aparte es L.array.tipo, o sea que voy a tener la base, el tipo, que van a formar parte del arreglo y el mismo nombre del arreglo, ¿verdad? Porque eso también me va a servir. Entonces, aquí es donde viene la parte del mapeo, ¿sí? Entonces, vean, estoy generando un nuevo temporal, porque es un temporal que lo que va a tener es, por ejemplo, si le pongo T1, si es la primera vez que lo veo, ¿verdad? Laddress es igual a nuevo temporal, T1. Y la generación del código de 3 direcciones sería T1 igual a e.address, que es depende qué es lo que tenga acá, por ejemplo. Si fuera un número, el índice, pues el número, pero también puede ser una variable. Por ejemplo, y si era A en la posición I, multiplicado por la anchura, que eso ya tenemos otra definición dirigida por la sintaxis que ya me lo está devolviendo. Entonces, normalmente si fuera de enteros, pues entonces yo lo multiplico por 4, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que va a hacer esto. Pero cuando solo tengo una dimensión. Ahora, cuando tengo 2 dimensiones, eso va a depender y entonces yo voy a empezar a subir en el árbol y cada dimensión pues va a empezar a generarme diferentes anchuras. Y entonces, en la parte de abajo, si se dan cuenta, es muy parecido otra vez la asignación del arreglo. Pero este arreglo ya solo trae el L1.arreglo, que fue este que acabo de leer, a partir de la tabla de símbolos. Solo leí una tabla de símbolos, porque acuérdense que es un solo A. Aunque yo acceda, por ejemplo, A en la posición I, posición J, posición K, no importa cuántas, la lectura primera tuvo que haber hecho de esta parte de la que es el ID. De ahí las demás, lo único que hacen es esto, ¿verdad? Agarrar el arreglo, que ahí vamos a tener el nombre del arreglo, vamos a tener la base, vamos a tener el tipo. Vamos a generar un L-type de forma local para poderlo manejar, que sería L1 type element. Eso también es parte de la otra definición. Vamos a generar también otro temporal. Y si se dan cuenta, aquí es diferente, ¿verdad? Voy a borrar un poco porque ya son muchas líneas. Lo que quiero que vean es esto. Son dos cosas diferentes. Sí estoy generando un nuevo temporal, solo que este es para la dirección. En cambio, este es un temporal que se va a usar localmente, porque además también hay otra generación de un temporal, pero ese sí es para la dirección. Y esa dirección sí va a subir, va a ascender, ¿verdad? Para poder acceder a ella. Entonces aquí utilizo dos. Y de hecho, por eso es que tengo dos líneas, llamémosle el código 3 direcciones. Una que sería el temporal que acabo de generar, para e.address, por ejemplo, J me voy a inventar, multiplicado por la anchura, que puede ser 4 si fuera un arreglo de dimensión para enteros. Pero si de ahí empieza a crecer, por ejemplo, si tengo por ejemplo, S4, pero tengo 3 columnas, por ejemplo, entonces tengo que hacer 3 por 4, entonces lo dejo como 12, que eso me lo va a traer ya la anchura que se generó anteriormente, ¿sí? Entonces, ya teniendo esos dos, pues entonces los va a sumar a la dirección, al L.address, que también va a ser, si este fuera T1, este podría ser T2, ¿verdad? Eso es relativo dependiendo cuántos te lleve. Entonces, ese T2 va a ser el L1 address, que ese en realidad ya lo tenía en algún momento, más el T, ¿verdad? El que estoy haciendo en este momento. Quiere decir que ese previamente ya tendría que haber tenido algo más. Por ejemplo, entonces le voy a cambiar un poco esto, voy a poner un 10 y un 12. Me lo voy a inventar, ¿verdad? Por ejemplo, un T9 más el T10.
Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto se refiere precisamente si regresamos a esta suma, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy usando esto, a la suma precisamente de esto con esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Y en algún momento voy a acceder a la base, porque acuérdense que viene a partir de esta base. Pero esa base se utiliza acá, ¿verdad? Ok. Entonces, eso sería. Dentro del libro se menciona el ejemplo 6.12 que habla de un arreglo de dos dimensiones, de 2 por 3. Son enteros, ¿verdad? Aquí es donde viene la parte, se recuerdan de la definición como tal. Eh, Así es como se hacía en esa definición dirigida por la sintaxis, entonces ya es para obtener precisamente la anchura, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es 4 porque son enteros, pero el otro va a ser un acceso dependiendo del tamaño. Entonces, la parte derecha, si se dan cuenta aquí, la anchura lo va a definir como 3 por 4, ¿verdad? O 4 por 3 porque es 4 el tamaño multiplicado precisamente por 3 dimensiones, bueno, 3 columnas que necesito más. Entonces, sabemos que el tamaño del entero es 4, ¿verdad? Entonces, esos son los números que son importantes de ver porque cada vez que yo acceda a este arreglo, entonces una dimensión la multiplico por 4, otra dimensión la multiplico por 12. ¿Cuál imprimo primero? Dependiendo de mi árbol, ¿verdad? Entonces, lo que dice es de que vamos a utilizar esta expresión, esta que está aquí, y queremos mostrarla, ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones. Por ejemplo, en todas las definiciones que hemos visto anteriormente, no tenían una impresión, por ejemplo, de algo que solo es una suma, porque no se lo estoy asignando a nada más, ¿verdad? Es una expresión simple que algunos lenguajes no la tienen, pero otros lenguajes sí. Por ejemplo, en C sí soporta este tipo de instrucciones, entonces hay que ver también qué lenguaje es y cómo se está manejando, ¿verdad? Si no, si quisiéramos hacer una asignación, por ejemplo, pues ya habría que hacerle algo adicional, por ejemplo, un C más A en la posición I, posición J, y que X sea igual a eso, por ejemplo. Entonces ahí sí es una expresión para algunos lenguajes de programación. Este que está aquí en el ejemplo, hay lenguajes que no son una expresión, ¿verdad? Entonces, solo eso, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado ahí, dependiendo qué lenguaje es del alto nivel que estoy haciendo la traducción. Entonces, pues yo agregué esa sentencia porque sé que agregársela. No va a trabajar si yo solo hago esto, va a dar error con esta definición que está anteriormente, con esta, ¿verdad? Entonces va a dar un error porque aquí, si se dan cuenta, no hay ninguna producción que lo que hace va a ser precisamente esto. Entonces, si necesito, si se dan cuenta, los dos tienen una asignación. Eh, si estoy tomando como un E y un E más 2 y ese podría ser la otra, pero eso es una expresión que se generó. O sea que este debería ser una expresión, pero de alguien más. Una S que genera una expresión o una S que genera SS para muchas expresiones, ¿verdad? Pero eso ya es parte de ver cómo va a ser lo que se va a trabajar, ¿verdad? Veamos el árbol anotado, ¿sí? Eh, el árbol de análisis sintáctico para esa expresión, ¿verdad? Entre comillas, C más A en la posición I, perdón, posición J para la segunda dimensión. Entonces nos damos cuenta que aquí lo primero que hace es esa C, sumarla precisamente con alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Todavía no lo sé, tengo que bajar bastante, ¿sí? Entonces, de hecho, lo primero que leo es esta parte de A, que sería esto. Entonces, aquí ya tuve que haber tenido la definición. Ahí era donde les decía. Aquí ya regresó el tipo del arreglo, que sería un arreglo eh, dentro de paréntesis, el tamaño 2, pero de un arreglo que adentro del segundo arreglo va a ser de 3 de enteros. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que es una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo que va a empezar a ascender.
Esto es lo que les digo que en esta definición no está, está en una de las anteriores que ya vimos, ¿verdad? Entonces ya llego acá. Llegando acá ya puede acceder a la primera parte que sería la parte de la I, ¿sí? De hecho aquí ya me hace que I, entonces e-address es igual a esa I, ¿verdad? Se recuerdan de las producciones. Y al empezar a subir, entonces ya, pues, perdón, sintetiza cada uno de los atributos que se van a manejar. Me falta el J. Entonces, en realidad, esta es una L. Si lo queremos ver cómo funciona la parte de la producción, aquí es donde viene la, la producción de la L, ¿verdad? No del un ID, que esa es la de abajo. Ese sí es un ID y, y esto, ¿verdad? Estamos hablando de estas dos, ¿sí? Una es con ID y otra es con SL, que lo que va a producir es un arreglo de más de una dimensión. Entonces, esta es la de la ID y esta es la que lee el L para más dimensiones. Igual podría continuar con más, no solamente dos. En este caso, porque solo son dos, ¿verdad? Entonces, en la segunda ya lee la parte de la J, pues ya va a traer quién es el arreglo, ¿verdad? Desde aquí ya empezó a ascender hasta acá. Entonces, yo ya sé que estoy hablando del mismo A, ¿verdad? Allá dentro de A voy a tener precisamente la parte de la base, voy a tener el tipo, la dirección como tal. Entonces, esos son los atributos que tengo que manejar. Ya teniendo eso, entonces ya manejo un arreglo asignado, por ejemplo, a un punto address, que sería un número que se va a generar. ¿Por qué son números que se generan? Porque aquí los vamos generando, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando es una de dos dimensiones, genera dos temporales. Cuando es de una dimensión, solo una. Y así va a ir generando dependiendo del número de dimensiones que se tenga. Hasta ascender a acá, que a la hora de lo que va a hacer es una suma, ¿verdad? Entonces aquí en todo caso es un T5 es igual a C más T4, ¿verdad? Que ya sería el acceso precisamente a cada una de esas posiciones. Se dan cuenta aquí, T1 empezó desde acá, ¿verdad? Entonces, pues voy a tener cada una de esas posiciones en cada uno de los temporales que estoy generando, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos ya en Play o traducido a otra herramienta como la que ustedes están utilizando para el proyecto? Necesitamos una clase para poder almacenar toda la información. También hay que tener cuidado porque la implementación que les mostré hace algunas semanas, que era la parte de control de flujo, ya empieza a manejar otro tipo de atributos. Entonces, depende. Si ustedes quieren manejar o dos clases, tienen que ver cómo van a manejar, por ejemplo, en el árbol, hasta dónde llega una de las clases, en la parte cuando está ascendiendo. Entonces puede hacer que ustedes cambien de clase, pero es porque saben que de ahí para arriba ya no va a haber nada más. Entonces, por ejemplo, si lo que están haciendo es la parte del acceso a un arreglo, entonces saben que van a utilizar ese tipo de clase. Pero si ya más arriba lo que están utilizando es el control de flujo y expresiones booleanas, saben que van a tener otros atributos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con ese control, ¿verdad? O manejar clases distintas para cada uno de ellos, entonces no habría tanto problema. O manejar una superclase, por decirlo de esa forma, que va a manejar muchos atributos. Lo único es que en algunos casos va a estar vacío, algunos de ellos. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando 4, que en algún momento para esta definición dirigida por la sintaxis no uso los 4 porque en expresiones convencionales no tengo base y tipo, ¿verdad? Eh, en algunos otros tampoco tengo código. Por ejemplo, cuando solo estoy haciendo un ID o un número. Ahí lo único que me interesa es la dirección o el nombre del atributo que estoy o variable que estoy metiéndole al atributo. Entonces, por eso les decía, igual de estos 4 yo podría tener N atributos más en mi clase y no utilizarlos todos dependiendo en qué parte voy, así los estoy utilizando, ¿verdad? Lo único de que ahí sí se va a volver una clase muy grande, ¿verdad? Entonces podrían ustedes o manejar diferentes clases, solo hay que tener cuidado hasta dónde va a llegar el alcance de cada una de ellas para no tener problema. Cuando ustedes hacen un cambio de una clase a otra, simplemente a una clase le van a asignar los valores que sí le sirven de la otra, ¿verdad? Como acuérdense que todo viene desde T0, ahorita vamos a ver eso.
Reduje un poco la parte de los tokens, ya no hay palabras reservadas como en el anterior ejemplo que vimos, donde estaba el if, el else, el while, todos los demás. Entonces ya lo regresé a la parte convencional, un paréntesis. Como no es una parte de expresiones aritméticas, entonces no tengo los paréntesis. Aquí lo que tengo son los corchetes cuadrados. Entonces por eso se lo agregué aquí, el de brac y rbrac por bracket. Entonces eso se los agrega acá, ¿verdad? De ahí todo lo demás, lo mismo, el plus, el equals, el ID, ¿verdad? El nombre que se está trabajando para esas variables. Ya saben que es la definición del entero, la nueva línea, el error, y de ahí hacen la parte del lex. Ahorita ya entramos a la parte, llamémosle, principal, que es la parte de las reglas de parseo. Entonces, este P que genera, o sí, que genera una S, simplemente es el inicio precisamente de todo, y es donde va a imprimir el código de 3 direcciones, ¿verdad? Quiere decir que todos los anteriores, yo lo que voy a hacer es traer el código de 3 direcciones, irlo concatenando para llegar a este punto para imprimirlo todo junto, ¿sí? Como se recuerdan, lo podemos hacer de diferentes formas. O lo imprimen de forma incrustada, o lo concatenan como yo lo estoy haciendo acá, o recorren el árbol ya construido, ¿verdad? Pero entonces ya tienen que haber tenido esa estructura de datos. ¿Ok? Voy a manejar esto para poder manejar más de una sentencia en una misma línea, por ejemplo. Entonces es un S que produce un SS. Lo único que estoy haciendo es concatenando sus códigos, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema si lo puedo hacer. Si no tuviera esto, entonces cada vez que yo esté interpretando precisamente tendría que ir línea por línea. Y en cada línea una sola, llamémosle expresión, una sola asignación, una sola estructura de control. No puedo tener nada mezclado. En lenguajes como Pascal funcionaba eso, pero en otros lenguajes como C y todos sus derivados, eso no funciona de esa manera. Yo en una línea podría tener muchas sentencias, por decirlo de esa manera, entonces necesito este tipo de producción, ¿verdad? Que lo único que hace es amarrar los códigos de cada una de ellas y permitir que exista más de una sentencia a la vez, ¿verdad? Tenemos también esta S que genera una expresión. Esta es la línea que les decía que no la teníamos anteriormente, porque no estábamos generando una expresión así en el aire, ¿verdad? Que no hace nada en realidad. Poner el ejemplo que estamos viendo, C más A en la posición I, posición J, pero ¿y qué hago con eso? ¿Se lo asigno a alguien o a eso le asigno algo, un valor? No lo sabemos. Entonces es esta la producción que hay que agregar para que no dé error, ¿verdad? La parte de esa expresión sola que se está dejando en el ejemplo, ¿verdad? Pero eso va a depender del lenguaje que estemos haciendo la traducción, ¿verdad? Porque puede ser que no lo permita, entonces esta producción no va aquí. Lo único que está haciendo es agarrando lo que trae la clase, ¿verdad? La instancia que trae T1 se le está asignando a T0, no importando que sea, ¿verdad? Lo único que está haciendo es la expresión. Luego teníamos, ¿se recuerdan? No voy a colocar acá. Un S que produce un ID igual a una expresión. Y aquí abajo un S que produce un L igual a una expresión. Que en realidad este era un no, ¿verdad? Que estaba en la definición dirigida por la sintaxis. Aquí tenemos ambos, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía? Regresemos para recordarnos un poco. De estos dos estoy hablando, ¿verdad? Uno solo genera el código de 3 direcciones de la asignación, del ID, ¿verdad? Que viene de la tabla de símbolos. Y la otra también, pero es el acceso al arreglo, ¿verdad? Con cada uno de ellos. Y vean, la base, L address y E address. En el de arriba solo es E address. Entonces veamos el código aquí. Entonces, en primer lugar, como es una asignación, yo tengo que manejar mi tabla de símbolos. Aquí es una tabla de símbolos muy sencilla. Simplemente es el nombre, es una lista de todos los nombres, ¿verdad? Aquí, si ustedes quieren ya manejar una tabla de símbolos más completa, aquí es donde va a variar. Pero aquí lo estoy manejando de esa manera y se llama IDs. IDS, esa sería mi tabla de símbolos. Entonces, mi tabla de símbolos en TI, que sería el ID, como es una
por decir así, un arreglo, lista, porque en Python se manejan de forma indistinta cada uno de ellos. Entonces, T1, que sería el ID, en la posición de mis IDs, sea igual a T3.address, es decir, le estoy asignando el valor. Eso es por si quiero traducir precisamente la ejecución de las sentencias aritméticas, por ejemplo. En este caso ni siquiera voy a mostrar los valores, aquí solo estoy generando código de 3 direcciones, entonces no es la forma interpretada, pero esto me va a servir cuando lo esté interpretando, ¿verdad? Lo interesante era la parte del address, ¿se recuerdan? Entonces, en primer lugar, yo estoy concatenando código de 3 direcciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer con mi código que genera esta producción es traer el código que trae en la parte de la derecha, que sería t3.code. ¿Sí? ID no trae código, porque yo sé que el ID es un solo ID, simplemente lo que hace es la creación del ID dentro de mi tabla de símbolos. Entonces, eso no lo tengo que concatenar. Pero lo que sí tengo que concatenar es la asignación que hubiera previamente, ¿verdad? Que sería el ID. Entonces tengo mi ID que va a ser igual precisamente a mi T3.address, ¿verdad? ¿Se recuerdan que era esto? Ahorita estamos en este. Entonces ID igual a E, que sería eAddress, sería T3 en este caso para que sea esta E, este T3. Y esta es la asignación, ¿verdad? Ya generada en el código de 3 direcciones, aquí concatenada, ¿verdad? Con el T3.code, que sí es que trae algo, porque puede ser que no traiga. Eso entonces me genera mi C, que es el código para esta parte. De ahí hago la instancia de mi clase, que eso se lo voy a pasar a T0, ¿verdad? Porque T0 es el nombre que recibe este. Hago la instancia de tag, que ese es el nombre de mi clase, por código de 3 direcciones. Y se recuerdan, tengo un address. Este no genera un address, porque es una asignación. Entonces, la asignación no va a subir, por decirlo de esa manera, lo que va a tener. Por ejemplo, si fueran ya lenguajes que yo voy a manipular bien y una asignación, por ejemplo, me devuelve que fuese falso o verdadero, si es que lo pudo asignar o no lo pudo asignar, entonces ahí sí, el address podría ser ese, ¿verdad? El valor verdadero o falso. Por este caso no me está sirviendo. El único que me sirve es el código que acabo de generar, ¿verdad? Y la base y el tipo tampoco, porque ni siquiera estoy manejando arreglos. Entonces aquí va vacío. Esta era la parte que les decía, que a veces mis clases, si las dejo muy grandes o muchos atributos, puede hacer que muchos de esos atributos no los utilice. Tal es el caso de esta línea. ¿Eso me afecta? En realidad no me afecta. Lo único que tengo que saber es dónde sí los estoy utilizando. Entonces, depende, ¿verdad? Y ahí es donde pueden ustedes manejar diferentes clases, ¿verdad? Por si lo gustan hacerlo de esa manera. Ahora pasemos con este otro. Este otro sí es un poco más avanzado. Sí, se pueden hacer varios constructores para manejar solo los atributos que ustedes quieran trabajar, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que tener cuidado es de no acceder a un atributo que no se hayan inicializado en la forma ascendente, ¿verdad? Entonces, ahí sí les va a dar un error, pero de ahí todo lo demás, pues, funciona bien, ¿verdad? Yo lo dejé así simple para que quede la clase simple, pero sí ustedes pueden hacer con las clases como ustedes gusten manejarlas, ¿verdad? Entonces ahora entremos a esta segunda. La segunda, esto solo es a nivel interno, ¿verdad? Y de ese en la posición T1 es igual a T3.address, ¿verdad? Es la asignación de este arreglo. Por ejemplo, en la posición I igual a 0. Lo que estoy viendo es A en la posición, por ejemplo, eh, I o 0 o lo que fuese, ¿verdad? No importa, pero es una posición. Entonces ahorita estoy haciendo este tipo de asignaciones acá. Entonces sí me interesa que sepa cuál es el valor, ¿verdad? De ese temporal 1. Ah, pero a nivel de código de 3 direcciones es lo que va a empezar a variar, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan? Trae la base. Si es que manejo varios arreglos en un solo arreglo, esto sería la posición, ¿verdad? Sin embargo, si no lo quiero manejar de esta manera, sino como se está pidiendo, llamémosle forma alternativa en este proyecto, es simplemente el nombre. Entonces ahorita van a ver dónde lo voy a asignar, ¿sí? Luego concatena la parte de los corchetes, quiere decir que esta es la posición, ¿verdad? T1.address, la dirección que traiga esta L, que podría ser incluso una suma si estoy haciendo la parte del row mayor,
¿verdad? O podría ser un acceso directo si fuese este caso que fuera un número, ¿verdad? Pero es la dirección de T1, de L. Que sea igual a la dirección de T3, que sería la expresión, ¿verdad? Igual podría ser esa expresión también el acceso a un arreglo, ¿verdad? A en la posición I igual a en la posición J, ¿verdad? Pero eso es lo que va a traer en la dirección, no lo sé qué es lo que va a traer. Luego solo concateno para poderlo colocar aquí en la pantalla. No lo voy a dejar en una sola línea, pero incluso tenía que haber sido una sola línea. Voy a concatenar el código que trae T1, que es lo del arreglo, el código que trae la expresión, que es T3, y a eso lo que concateno lo que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces ya construyo la parte del tag con C, entonces ya de ahí todo funciona bien. Luego pasamos con la suma. Y que aquí podría ser no solamente una suma, podría ser una multiplicación, división, todo lo que quieran agregar. Incluso aquí, si se dan cuenta, yo estoy usando un T2. De ahí ya está hecho, ¿verdad? Y lo único que tengo que agregar es los demás tokens para las demás operaciones. Pero aquí en realidad no le estoy concatenando de forma directa una suma, sino que es el operador que traiga. Entonces no hay tanto problema, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la suma cuando... Mejor regresemos para que esté más claro. En la suma lo que hago es generar un nuevo temporal que lo voy a asignar a e.address. Eso tiene que ascender. Pero además voy a generar el código de tres direcciones de address. E-address igual a e1.address y e2.address, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo acá. Acá. Genero el temporal ahí, y se lo voy a agregar a- al que venga e.address, ¿verdad? Luego concateno ese código de tres direcciones, sería A igual a ST, bueno, STR porque puede ser un número, T1 que sería la primera expresión, punto address, más en este caso T2, o puede ser por, o puede ser división, el operador que yo quiera, y T3 punto address que sería la parte de E2, ¿sí? También tengo que concatenar todo el código de tres direcciones que venga en cada una de ellas. T1.code más T3.code más code. Entonces eso ya lo voy a colocar acá en la instancia de mi clase. Pero vean la diferencia con estos. Aquí no estoy colocando la A, aquí sí. ¿Por qué? Porque es el A.address. Porque en mi definición está esta parte, ¿verdad? E.address es igual a nuevo temporal, que además de ese e-address sí lo utilizo, que sería este T5, por ejemplo, pero este T5 va a subir para que alguien que lo llame, por ejemplo sepa quién es ese address, el T5, por ejemplo, ¿verdad? Luego, la producción con ID, lo único que hace es traer la información de la tabla de símbolos, y cuando sea una L, es poder acceder con un temporal a lo que yo tenga dentro de mi arreglo. Entonces veamos esas funciones. Serían estas dos. Esta ni siquiera está en la definición, pero yo la necesito para poder traer el entero, ¿verdad? Una expresión también puede producir un entero, y ese entero simplemente es el número como tal que va a entrar como dirección, ¿verdad? Entonces es cuando yo tengo, por ejemplo, la suma de 3 más 5. Entonces las expresiones son E más E, ese 3 más 5. Entonces ahí es donde se genera este address como un número, ¿verdad? Luego tengo el ID y el L, que este es el ID, este es el L. Con la parte del ID, necesito saber que exista dentro de mi tabla de símbolos, ¿verdad? Entonces, por eso tiene un try y un except de Python. Entonces, n va a ser igual a mis IDs, que sería mi tabla de símbolos, por decirlo de esta forma, en la posición 1, que es el ID, ¿sí? Entonces, si esto se puede hacer, es porque esta posición sí existe. Es decir, yo declaré previamente mi variable. Entonces, de ahí T0 es igual a la instancia, que sería el n, que sería el address. Aquí sí podría ser un arreglo. Entonces, voy a decir que la base empieza de 0 y el tamaño es en entero, ¿verdad? Pero aquí es como que lo estuviera, por decir así coloquialmente, como decimos, lo estamos quemando. Pero es que esto lo tengo que traer de alguna forma
de otra definición, ¿verdad? Porque acuérdense que el tipo, la anchura, en sí la base también necesito manejarla. Todas esas las manejo en esa otra definición. Aquí lo estoy quemando directamente porque como voy a usar cada arreglo de forma independiente, todos son ceros. Empiezo por cero. Y para el ejemplo, todos son enteros, ¿verdad? Pero esto puede variar. Eso depende de lo que ustedes vayan a tener dentro de su arreglo. Y el except, que es como el catch, entonces podría yo devolver que T0 es igual a 0 para definirlo como un valor que no tenga instancia. Sin embargo, si se recuerdan en mi ejemplo, yo estoy haciendo esto. C más A en la posición I, posición J. Y el árbol que me mostró el libro, en ningún momento me dijo dónde definí C, dónde definí A, dónde definí I, dónde definí J. No están definidas. Entonces, si yo lo dejo así, en primer lugar, C ni existe, entonces va a dar un error. Pero yo quiero que me lo muestre. Entonces, tiene que ser una forma un poco más dinámica, ¿verdad? Llamémosle un lenguaje que sea débilmente tipado. Que cuando encuentre, ya sea C y no exista, simplemente lo va a crear, ¿verdad? Encuentra I, encuentra J y no existen, de todo modo lo va a crear. Aquí es donde va a variar eso, pero eso también depende del lenguaje, ¿verdad? Si es débilmente tipado, sí se puede hacer. Si no, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces aquí el catch, en vez de solo mandar un error, no estoy haciendo el error, me estoy recuperando el error. Si fuera débilmente tipado. Les vuelvo a repetir eso porque si no, no estamos haciéndolo bien. Estoy creando como que fuera un nuevo ID. Si se dan cuenta, regreso a la parte del ID donde lo tengo aquí. Entonces, esta línea, ¿verdad? IDs en la posición T1 es igual a T3.address. Este es, en Python para esto es como agregar uno nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo acá con el error es simplemente creando uno nuevo. De nuevo, IDs en la posición T1, ¿verdad? Que es el ID, va a ser igual a T1. Simplemente le estoy asignando el valor que va a traer ese ID. No sé cuál es el valor, pero solo es para que no me den un error cuando tengo expresiones de este tipo, ¿verdad? Entonces n otra vez, ahora sí repito los dos de arriba, como que estuviera recuperándome de ese error, ¿verdad? Entonces n es igual a id en la posición T1, T0, que es el atributo que va a ascender, es una instancia que va a traer el n, que sería precisamente el address de este nuevo ID que estoy creando, con valores de base y tipo 0 e entero, ¿verdad? No trae código, ninguno de los dos, incluso ni el de arriba. No hay código asignado. Pero como yo concateno códigos, por eso le tengo que dejar cadena vacía para que me lo pueda, no de error, ¿verdad? Entonces, porque yo sí lo concateno de forma directa, ¿verdad? Aparte de una expresión que genera un ID, también puede ser una expresión que genera un L, ¿verdad? La diferencia era que aquí voy a acceder precisamente al arreglo. Es decir, cualquier cosa que yo tenga asignado a ese arreglo. Entonces genero un nuevo temporal, que era lo que me decía la definición en esa producción. Genero ese nuevo address, que en realidad ese address lo necesito arriba. Por eso es de que le estoy poniendo A y lo estoy inicializando dentro de mi instancia, ¿verdad? Dentro del constructor que tenga. Eh, a nivel de código es T1 code, es decir, lo que va a traer L, porque no sé qué es lo que trae. Puede ser de que traiga la definición del ID, por ejemplo, porque L puede ser un ID. Entonces, yo simplemente lo concateno. Si no trae nada, pues simplemente está vacío. Entonces, de ahí luego la temporal que venga, ¿verdad? En qué forma incremental ha estado. Igual a str de T1 punto base, aquí es donde viene la parte de la base de nuevo, ¿verdad? Que vamos a ver de dónde es que sale esta base. Eh, de nuevo, como voy a utilizar arreglos independientes, esa base es el nombre, ¿verdad? No es otro arreglo en la posición 0 o en la posición 15 o en la posición donde va incrementándose, ¿verdad? Y en la posición T1 address, ¿verdad? Que sería L.address, que eso me lo tuvo que haber dado ya cuando estaba en la forma ascendente.
De ahí viene la parte de los corchetes. Regresemos un poco a eso para ver la definición. La de los corchetes son estos dos. ¿En qué se diferencian ellos? El primero va a generar una sola línea del código, tres direcciones. El segundo genera dos líneas, ¿verdad? El de arriba simplemente es la multiplicación del tamaño que va a traer el arreglo, que eso también hay que quemarlo porque tuvo que haber venido de otra definición. Cuando ya lo tenga la otra definición, entonces ya lo jalo, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Entonces, pero en este caso sí lo tengo que quemar. Entonces es un número 4, por ejemplo, o el 12 si fuera de 2 por 3, porque sería 4 el tamaño del entero por 3 del tamaño de columnas, sería 12. Entonces hay uno 4 y uno 12. Multiplicado por la dirección, que en realidad podría ser esa I o esa J que está tomado. Mientras que el de abajo, primero va a ser la multiplicación precisamente de esto mismo, pero segundo va a ser la suma. Porque si acuérdense que como es un row mayor, tiene que hacer la suma de ellos, ¿verdad? Entonces el L1.address más el T. Y acuérdense que este genera dos temporales, uno para el temporal y uno para el address. Aquí solo uno para el address. Esas son las diferencias entre ellos, a nivel de código, ¿verdad? Entonces ya llegando a este punto, entonces, y aquí está, ¿verdad? La base. Aquí la base tendría que haber yo manejado la forma incremental del espacio. Si empiezo por cero, entonces aquí lo voy incrementando. Sin embargo, como no voy a hacerlo de esa manera, yo lo que necesito es el nombre. Mi base es el nombre. Por ejemplo, si fuera el arreglo A, el arreglo A. Sería lo que voy a traer acá. Luego el tipo, ya sé que es entero porque solo estoy manejando ese tipo. Si no, la otra definición que trae la anchura también me trae el tipo. Entonces eso me va a alimentar precisamente esto, ¿verdad? Creo el nuevo temporal. Va a ser ese nuevo temporal, ese número, ¿verdad? Que se está haciendo de forma incremental generado. T algo, ¿sí? Traigo el código de la expresión, t3.code, y le concateno precisamente ese. En este caso va a ser l.address es igual a str t3, que sería la expresión e.address, ¿verdad? Multiplicado. Acuérdense que esto lo tuve que hacer quemado porque es la otra definición. La otra definición de lo que me va a traer este valor. Entonces, cuando yo, por decir así, ya sintetice estos dos, tiene que haber un tamaño, ¿verdad? Que sería el W. Que ese sí es la otra definición que habíamos hecho, que la habíamos implementado y que ya funcionaba. Entonces solo haber que agregarlo para acá, para que cuando ya esto lea, entonces no solamente voy a tener el tipo, voy a tener la base, voy a tener la anchura. Y esa es precisamente la anchura que me devolvió, el 12. Genero la instancia. Ahí sí voy a tener el A, que es el address, el código que estoy concatenando, ¿verdad? Para ya imprimirlo hasta arriba. A la base, que es el nombre del arreglo en este caso, porque no estoy manejando un solo arreglo para muchos arreglos, es un arreglo de forma independiente. Y el tipo, que también lo estoy quemando porque es entero, ¿verdad? Eso me lo devuelve la otra, el tipo. La diferencia con la de abajo es de que la de abajo va a generar dos temporales. Un temporal, que va a ser un temporal que se va a perder, y un address, que ese sí va a ser el L.address, que lo tengo que meter dentro de la instancia, ¿verdad? Hay dos códigos de tres direcciones generados, uno que es la multiplicación con el tamaño del arreglo, que sería entonces TT, que sería el que acabo de generar, es igual a strT3.address, que sería lo de la expresión multiplicado por 4. Por ejemplo, si la expresión lo que me trae es una I, la posición I por 4, ¿verdad? El otro es la suma. Entonces, tengo que concatenar el código anterior, código concatenado con, ahora sí, la parte del L.address, que sería A, igual a strT1, que sería esta parte punto address, más el T3 que acabo de generar. Perdón, el TE que acabo de generar. Ese TE es para que sume precisamente la parte del row mayor. Luego, finalmente, ya solo concateno los códigos de cada uno de ellos, T1.code, si es que trae, más T3.code si es que trae la expresión y concatenado con lo que acabo de hacer. Entonces ya eso es un solo código y eso se lo estoy enviando a la instancia de mi clase del L.address, code, que sería, por decirlo así, L.code, la base y el tipo, L.base, L.tipo, ¿verdad? Entonces ahí lo estoy metiendo en esa instancia. De ahí a todo lo que tenemos normal de
la ejecución de Play. Esto era lo de los nodos temporales, ¿verdad? Que está manejando de forma global un entero que se está incrementando cada vez y cada vez lo devuelve, ¿verdad? Empezamos desde cero para poner el T0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la ejecución? Coloqué el C más A en la posición I, posición J, y lo que me devuelve precisamente es el código de 3 direcciones para poder acceder a esa matriz, que en realidad ya está siendo aplicado el ROM Mayor para que pueda hacer. Por ejemplo, el T1 va a ser I por 12, porque es llamémosle como es un tamaño 2 por 3, entonces es de la tercera columna, dependiendo cuál vaya a tomar, porque ahí puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Entonces, cada uno de ellos por 12. De ahí el T2 por 4, porque también J puede variar dependiendo cuántas filas tenga. Entonces, por 4 ya tengo sus dos valores. Y T3 precisamente la suma de ambos para poder hacer exactamente el ROM mayor. Entonces ya tengo esa posición y ya manejo la posición del arreglo. Entonces T4 es igual a A en la posición T3. Ahí es donde estoy accediendo de forma lineal a esta posición, ¿verdad? Y T5 es igual a C más T4, que es simplemente la asignación a la expresión, porque era un C más, estoy usando el mismo libro, ¿verdad? C más A en la posición I, posición J. Entonces así es como va. De hecho, solo se los mostré aquí la ejecución para que vean cómo es que va a mostrar. Y en el libro también menciona cómo debería de ser la ejecución, que de hecho es exactamente igual, ¿verdad? T1 I por 12, T2 J por 4, T3 es T1 más T2. Ahí es donde aplica la parte del row mayor. T4 es el valor que va a acceder en la A en la posición. Sería A y fila J columna. Pero en realidad solo está accediendo a T3, ¿verdad? Y luego hace la suma de C más eso, C más T4. ¿Ok? Entonces, eso sería el código que debería traducir. Como les digo, esta es una forma de hacerlo. Ya les dije a los auxiliares, a los 4, de que esta es la forma, y de hecho, eso es lo que está en el libro. No, manejo de heap en el libro no hay. Entonces, eso, pues, si ustedes lo entendieron de los auxiliares diferentes que dan en la parte del heap, pues perfecto, lo pueden usar. Pero si lo quieren hacer como está en el libro, también lo pueden hacer. Y así es como se hace. Ahí les mostré solo que comply para que no, si no, estaría ya el código de JSON, por ejemplo, pero va a ser muy parecido, no hay que variar muchas cosas. Lo que sí les pongo entre, o haciendo unas salvedades, acuérdense que hay cosas que hay que traer, por ejemplo, la parte de la anchura, que está en otra definición dirigida por la sintaxis que está previamente en el libro, que si regresan en algunas clases, ahí hicimos la implementación, ¿verdad?, de la anchura. Entonces, eso es lo que está aquí quemado, que solo lo voy a traer de ese lado. Entonces, solo tengo que fusionar las dos definiciones para que me funcione. Y si quieren fusionar con la figura anterior, que era la 637, si no estoy mal, ya lo pueden, ya casi que tienen el lenguaje completo, pero el asunto es que hay que tener cuidado con las clases. Porque aquí, por ejemplo, solo estoy usando una clase de 4 atributos. El otro creo que ya está usando como 6. Entonces, o habría que fusionar o usar diferentes constructores, como dijo su compañero, o usar diferentes clases. Ahí pues ya va a ser solución de cada quien resolver ese asunto. La cuestión es que yo necesito tener esos atributos sintetizados, ¿verdad? Y no perderlos en algún momento y acceder a cosas que tal vez no traje. ¿Ok? Ah, ahora ya pasamos a la parte del tema. En cuanto a la parte de optimización, como les decía, la idea es poder reducir la cantidad de código que nosotros vamos a tener de 3 direcciones y hacer de esa manera más eficiente el código como tal. La ejecución pues va a ser más rápido. Una de las principales formas que habíamos visto hace algunas semanas era utilizando, por ejemplo, en vez de utilizar una ST, utilizar un grafo. De hecho, en el grafo les va a ayudar mucho a encontrar ese tipo de optimizaciones que van a encontrar, ¿verdad? En su momento vimos cómo construir el grafo. Lo único que hay que hacer es revisar que una de los elementos o de los nodos ya exista y si ya existe, reutilizarlo. Básicamente eso sería como la parte fundamental. En cuanto a la optimización, se puede hacer de dos maneras, por medio de los bloques básicos y por medio de mirilla. En cuanto a los bloques básicos, primero tendríamos que definir qué son, ¿verdad?
De hecho, los bloques básicos son particiones de instrucciones donde se identifica una instrucción, llamémosle líder, y esta se basa conforme a que si es la primera instrucción, es una instrucción líder, o cualquier instrucción destino de un salto, o cualquier instrucción que siga después de un salto. Entonces, a ellas vamos a utilizarlas como instrucciones líderes, que es lo que va a empezar a formar precisamente esos bloques básicos. Entonces, si tenemos un conjunto de instrucciones de código 3 direcciones como esta, entonces la idea es precisamente poder identificar esas instrucciones líderes, ¿verdad? Entonces, adicionalmente, este ejemplo también les puede servir para la parte de Ron Mayor de una matriz de 10 por 10 que está hablando acá, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, aquí cabal es donde se nota la multiplicación del I sumado con el J, si es que lo suman con el J y el T1. Entonces, básicamente ahí es donde podemos identificar que hay la aplicación del Ron Mayor, ¿verdad? Entonces, ¿estas en qué se convierten? Simplemente vamos a usar, si se dan cuenta, son las mismas instrucciones, lo único que vamos a encontrar algunas instrucciones que las vamos a encontrar como, perdón, que las vamos a clasificar como instrucciones líderes, ¿sí? La primera, ya saben que es la del inicio, siempre va a ser una instrucción líder, por lo tanto, si se dan cuenta, la enmarcamos precisamente en un bloque, este es el bloque como tal. Entonces, luego continuamos. Las que siguen, pues precisamente y que sean destinos de un salto, también lo son. Por lo tanto, aquí tengo otra que es el destino de este salto. ¿Cómo sé yo que es un destino? Porque aquí venía el goto B2, ¿verdad? Si regresamos al código, es el goto 2. Este 2 precisamente es el salto hacia acá. Entonces, aquí es donde hace ese salto. Aquí en el libro pues muestra una flecha para identificar dicho salto, que es este que está acá. Y precisamente el destino de ese salto hace que fuese un bloque adicional, ¿sí? Entonces ahí tengo este otro bloque. Luego, tengo también este destino, que es de este bloque Goto B3. Por lo tanto, él también va a ser un bloque completo. Adentro de él ya no hay más gotos, ya no hay, por decir, ya no hay instrucciones destinos de otro lugar, por lo tanto ya no van a ser ninguna instrucción líder, ¿sí? De ahí cuando viene un salto, por decir así, el else, pues es también una instrucción líder. Por lo tanto, entonces esta se convierte también en una instrucción líder. Entonces yo encierro ¿verdad? Hasta donde llegue el salto. Entonces ahí tengo otro bloque, ¿verdad? De nuevo, tuvo que haber saltado, ese ya lo marqué. La siguiente instrucción del salto también se convierte en una instrucción líder, que sería esta. Eh, ¿Hasta dónde sé yo dónde tiene que llegar? Precisamente hasta donde vaya a llegar un salto, ¿verdad? Yo sé que hay un salto ahí, hay una etiqueta. Entonces, en la etiqueta precisamente me ayuda que la anterior tuvo que haber sido también una instrucción líder si es que no era un bloque completo. El inicio de la etiqueta también me marca que debería de ser precisamente esa instrucción líder. Entonces ahí yo puedo identificar que este también es un bloque básico hasta encontrar ese goto que pues regresa o el siguiente que ya sería la salida, ¿sí? Entonces la idea es identificar estos bloques para poderlos ir analizando de una manera más detallada. Es decir, como que la abstracción nos vamos a enfocar precisamente en dicho bloque para ver si podemos hacer algún tipo de optimización, ¿verdad? Pero eso solo es la identificación de bloques básicos, ¿sí? Entonces, ya teniendo los bloques básicos, yo ya puedo identificar algunas cuestiones como una subexpresión común. Aquí es donde yo les decía, esta, por ejemplo, yo la puedo identificar en vez de utilizar una ST o un grafo acíclico, ¿sí? Entonces, en vez de que esta C uh, tenga su propia C0, simplemente va a hacer referencia al que tenía esta A, por ejemplo. Entonces, si hago esta referencia de este grafo acíclico, pues entonces yo me puedo ahorrar un poco de código. De hecho, si se dan cuenta, las instrucciones son estas. A es igual a B más C. Luego B es igual a A menos D, ¿verdad? Luego C es B más C, que si se dan cuenta, B más C ya estaba. Entonces ahí viene lo del C adicional. Y D, que es lo mismo que tiene B, es A menos D, ¿verdad?
Entonces, ¿en qué se convierte? Primero, A es igual a B más C, eso no cambia. D es igual a menos D, eso tampoco cambia. Y C es igual a D más C. Y ya no existe, por decirlo de esa manera, una duplicación de B, que es A menos D, porque ya está D. Entonces no necesito volver a utilizar esta D, porque en realidad puedo utilizar la D directa, ¿verdad? Que es donde yo lo puedo encontrar acá, en este salto del grafo. Entonces yo me puedo ahorrar ese código. En vez de tener 4 instrucciones en código de 3 direcciones, yo solo tengo 3. Esa sería una subexpresión común, ¿sí? Eliminación de código muerto es simplemente código que pues no va a ser ejecutado como tal. Tengo instrucciones, por ejemplo, A, que va a ser igual a B más C. Tengo esta B, que es la instrucción de B menos D. Tengo esta C, que es C más D. Y tengo esta E superior, que es B más C. Entonces, ¿en qué se va a convertir eso? Aquí no le puse el resultado. El código muerto simplemente les va a dar como tal, por ejemplo, cuando yo defina que mi resultado va a estar basado, por ejemplo, en E. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es tomar en cuenta el valor de E, en realidad el cálculo de A no me tuvo que haber servido, ¿sí? Porque yo sé que no lo voy a utilizar en dicho bloque. Entonces lo puedo quitar. Igual fuera, por ejemplo, si yo no vuelvo a utilizar E. Entonces, ¿para qué hice este cálculo de B más C si ya no utilizo E? Entonces, en este caso lo puedo eliminar, ¿verdad? Ahora, los nodos intermedios, eso sí no los puedo eliminar porque normalmente van a ser utilizados por diferentes expresiones que yo no sé cuál es el punto en el cual va a identificarse que ya no se va a utilizar, ¿verdad? Luego tenemos las identidades algebraicas, que van a ser reglas muy, llamémosle, estáticas. Es simplemente identificar que, por ejemplo, están sumando con un valor cero. Entonces, si x más cero, o ya sea el cero del lado izquierdo o lado derecho, pues podemos identificarlo como que el resultado es x. Entonces, no necesito poner la suma con cero, ¿sí? Entonces, lo puedo quitar. Lo mismo una multiplicación que sería con 1. Eso es básicamente estamos hablando de valores neutros. El valor neutro de la suma 0, el valor neutro de la multiplicación es un 1. Entonces algo multiplicado por 1 ya no es necesario que lo ponga. Entonces, si se dan cuenta, la idea es poder reducir estas operaciones, no las necesito. Entonces, la ejecución va a ser más eficiente. Por lo tanto, el código va a estar óptimo, ¿verdad? Además de esas, también está esta, que sería lo contrario del valor neutro de la suma, también el valor, por decir así, neutro de la resta. Entonces, cualquier valor que yo le reste un cero, de todos modos me da X. No al revés, ¿verdad? Porque ahí sí es diferente. O dividido, ¿verdad? Un X dividido 1, yo sé que me va a dar siempre el valor de X. Entonces no necesito dividirlo. La idea es poder eliminar estos operadores para que pueda ser optimizado el código, ¿sí? También hay reducción por fuerza local, se le llama, que lo que define son tipos de operaciones. Hay operaciones que son caras y operaciones que son un poco, llamémosle, entre comillas, baratas, en el sentido de ejecución, de procesamiento. Entonces, por ejemplo, utilizar un x al cuadrado es más caro que utilizar un x por x. Entonces, si yo utilizo dentro de mi lenguaje cuestiones como estos, es mejor cambiarlo directamente a una multiplicación, ¿verdad? Entonces, porque es más barato utilizar una multiplicación que un elevado. Lo mismo sería una multiplicación. Por ejemplo, 2 veces x. Es una multiplicación, acuérdense, es una operación más cara que la que realmente podría dar una suma, que es más barata a nivel de procesamiento, ¿verdad? Entonces es lo mismo decir 2 por x que decir x más x. Entonces, yo prefiero mejor la suma, ¿sí? Y lo mismo sería la división. Para utilizar una división, yo mejor prefiero que sea una multiplicación, solo tengo que saber si lo estoy dividiendo en 2, es como que yo lo estoy multiplicando por 0.5, ¿verdad? Entonces esto va a salir a nivel de procesamiento más barato, ¿verdad? Este operador por comparado con una división, ¿verdad? Acuérdense que la división, ¿por qué sería más caro ejecutarla? Porque a veces podríamos decir que los residuos no están
de forma exacta, ¿verdad? Entonces hay residuos que van a ir quedando y eso entonces son divisiones sucesivas que se van dando con respecto a esa parte. En cambio, la multiplicación está planteada como una operación directa. Lo que va a cambiar es que estoy utilizando un decimal, pero al final de cuentas, pues va a ser mucho más económico a nivel de procesamiento, ¿verdad? Como les repito. También tenemos el plegado de constantes. Pues básicamente esto es, si yo utilizo una variable que no cambia, en realidad entonces se convierte en una constante. Entonces yo en vez de utilizar la variable para no estar accediendo a mi tabla de símbolos, yo puedo sustituir toda esa variable por el valor que tenga, ¿verdad? Entonces, de esa manera, entonces yo me puedo ahorrar y cada vez que accedo a dicha variable, ir a la tabla de símbolos. Entonces solo voy una vez y la duplico en todo el código para que no tenga ese problema. Entonces ahí puedo utilizar ese plegado de constantes, ¿verdad? Además, también puedo utilizar las propiedades como la asociatividad, la conmutatividad, que al reconocerlas, yo también puedo reducir ciertas instrucciones. Por ejemplo, acá, si yo tengo una igual a b más c, tengo un t igual a c más d y tengo un e igual a t más b, significa que ese t en realidad no necesariamente tuvo que haber existido, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, esta sí, a es igual a b más c, pero e directamente podría ser ese mismo a, que es b más c, ¿verdad? Que en realidad en este caso lo tengo acá. E es t, o sea que tengo en realidad E es igual a C más D más B, ¿verdad? Como A ya es B más C, pues entonces yo puedo reutilizar A para solo sumarla con D, que es la que me hace falta. Entonces no necesité este tercero. Pero claro, de cierta manera, cuando ustedes están generando código tres direcciones, este tipo de instrucciones sí se generan. Incluso hasta muchas de una forma repetida, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, poder reducir precisamente eso por medio de estas dos propiedades, ¿verdad? La referencia a arreglos también nos puede servir. Aquí, si se dan cuenta, el libro sí maneja el acceso a los arreglos de manera directa. No estamos usando un stack, no estamos usando un heap. Simplemente, si la variable es A, pues directamente a A. Entonces, X es igual a en la posición Y, o A en la posición J es igual a Y, y Z es igual a A en la posición Y. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que estoy sobreescribiendo en realidad ese valor. Entonces, en realidad, esa X no me está sirviendo para nada porque yo la pude haber sustituido por la Z. De hecho, en mi grafo lo estoy viendo de esa manera. Por ejemplo, X es igual a A en la posición Y. Y así es como se refleja en el grafo, que es una forma resumida de una CT, ¿verdad? Que está replicando la parte de, reutilizando la parte de los nodos. Entonces, X, A en la posición Y. Eso va a ser igual a X. Esa es la asignación. Luego tengo que A en la posición J, A en la posición J va a ser igual a Y. Eso se mantiene, es la segunda instrucción. El asunto de la tercera, que es Z, que es esta, es igual a en la posición Y. Entonces se dan cuenta, hay un nodo interior que está pues siendo no utilizado porque yo Z básicamente lo puedo llamar de la misma manera que a X. Entonces X puede ser eliminado. ¿Sí? Básicamente lo que me hace la cuestión de la optimización es quitar esta asignación, porque no me va a servir, yo ya sé que puedo utilizar Z. ¿Por qué? Porque mi grafo va a estar conectado, entonces eso me podría servir como una forma de verificar precisamente esas optimizaciones. ¿Okay? Básicamente esas son las reglas. La optimización de miría, algunas van a ver que son repetidas, lo único que es otra forma de trabajar. De hecho, es una técnica que se va a cabo mediante el análisis de una ventana deslizable de instrucciones de destino. A eso le estamos llamando miría, ¿sí? Por la sustitución de una secuencia más corta. Es decir, no estamos utilizando bloques básicos. Simplemente estamos viendo las instrucciones y deslizando, por decirlo de esa manera, para marcar ciertas ventanas. Se sugiere hacer varias pasadas, no solamente una, porque podría no funcionar de esa forma, entonces hay que volverla a revisar.
Por ejemplo, eliminación de instrucciones redundantes, por ejemplo, como esta, solo que esta está ya a nivel de assembler. Pero igual podría ser a nivel de código tres direcciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una lectura R0 con A y guardar A con R0 es básicamente lo mismo. Entonces, son instrucciones redundantes, hay que quitarlas. Una de ellas, ¿verdad? También está la parte de eliminación de código inalcanzable. Esta normalmente ya se había mencionado dentro de la generación de estructuras de condicionales para la parte de tres direcciones, utilizando, por ejemplo, la verificación o la negación, llamémosle así, del if. Entonces, en vez de utilizar esto, que sería el igual, yo puedo preguntar si es diferente, porque si es diferente, yo puedo irme a L2 y de lo contrario, ejecutar lo que tengo. Pero vean lo que está sucediendo arriba. Si debug es igual a 1, entonces me voy a L1 a ejecutarlo. O sea que estoy haciendo lo verdadero, un salto. Y de todos modos, lo falso, que es la siguiente instrucción, es L2, de todos modos va a saltar a falso. Entonces está de por gusto. Entonces yo por eso puedo negar precisamente esta instrucción, ¿verdad? Eh, Al negarla, pues entonces ya reduzco precisamente esa parte de los votos, ¿verdad? Básicamente el L1 va a desaparecer, ¿verdad? Entonces se puede hacer de esa forma. También, por ejemplo, si yo estoy tomando la parte de las constantes, les decía, si yo sé que 0 va a estar dentro de esa línea, pues yo podría sustituirlo en todo donde exista dicha variable. Entonces, en vez de poner if x es diferente de 1, pues entonces yo puedo utilizar directamente el valor. If 0 es diferente de 1, ¿verdad? Entonces, pues esa sería la propagación de constantes, que ya, de hecho, en la parte de los bloques básicos ya lo habíamos visto. Entonces, simplemente es la duplicación de la misma regla. Lo que pasa es que una es viéndolo por bloques y la otra es viéndola por la miría, ¿verdad? La optimización de flujos de control también es de la misma manera. Al final de cuentas hay un Goto L1 que brinca precisamente otra vez a Goto L2. Entonces yo desde el principio pude haber saltado a Goto L2. No necesito ese salto. O es como que si fuera un doble salto, ¿verdad? Entonces también lo puedo reducir de esa manera. Este otro también es la aplicación del salto. En vez de ir a un Goto L1 y ese L1 es un Goto L2, mejor directamente yo utilizo el Goto L2. ¿Para qué voy a poner aquí un L1 y un salto? Que básicamente es lo que ustedes hacen, por ejemplo, en las funciones, ¿verdad? ¿Para qué estoy poniendo un return? Y de hecho había una cuestión ahí de una asignación también, creo yo, en el ejemplo. Y eso es redundante. Entonces, igual eso en código tres direcciones se puede quitar y eso hace más eh, pues, reducida la cantidad de instrucciones para optimizarlo, ¿verdad? Como tal. Este es otro ejemplo. Tengo un Goto L2 que cuando A sea menor que B, eso lo haga. Pero si se dan cuenta, la siguiente instrucción no la tengo definida como tal. Entonces, en vez de eso, yo puedo hacer un salto como este, en Goto L3, y entonces ya L3 ya va a tener ese dicho salto. Entonces, me puedo saltar todas esas instrucciones que estén por acá. Básicamente son las que no me estoy saltando en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, así lo puedo encontrar. Y la simplificación algebraica, que es básicamente los mismos criterios que la optimización de bloques, ¿verdad? Es decir, ustedes van a llegar a este punto otra vez, solo que con miría de definir estos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la suma con valores neutros, multiplicación con el valor neutro de la multiplicación, ceros y unos, y también de la resta, de la división, pero ahí sí no se puede dar la forma inversa, porque entonces allá no se aplica. En cambio, aquí sí, ¿verdad? Aquí sí se puede eh, intercambiar. Y esto también, ¿verdad? Que instrucciones son más baratas que ejecutar otras instrucciones que sean más caras, por lo tanto yo utilizo mejor las baratas, ¿verdad? Entonces lo tengo que cambiar por dichas instrucciones. Y además el uso de instrucciones eficientes preexistentes. Por ejemplo, cuando yo haga un incremento o haga un decremento,
Eh, por ejemplo, no es necesario que lo vuelva a hacer si ya lo tengo definido. Entonces, simplemente yo podría reutilizarlo, ¿verdad? Porque es una instrucción preexistente. Entonces, también puedo reducir en esa parte, ¿verdad? Y como parte de la tarea, ahí, disculpen, apareció un 15, en realidad no es 15, la tarea 9. Escribir el código de 3 direcciones de los siguientes algoritmos y luego optimizar dicho código, ¿sí? Entonces, y es 3 direcciones a nivel del libro, ¿verdad? No tienen que utilizar nada más, simplemente tal como está en el libro. Ustedes agarran el algoritmo del ordenamiento por burbuja de arreglos y lo pasan a código 3 direcciones. Hacen un recorrido, por ejemplo, en preorden recursivo y lo pasan a código de 3 direcciones, así a mano. ¿Sí? Ya teniendo la traducción a código 3 direcciones, tal como generan las definiciones, ¿verdad? No tienen que optimizar nada. La idea es que ya tengan el código, entonces ahora sí pueden optimizar. Ya ustedes escogen precisamente cuál de las dos formas quieren utilizar o incluso si quieren para ir aprovechando la parte del proyecto, escojan las reglas que están en el proyecto, en ese orden como están definidas y van aplicándolas si es que se pueden aplicar a cada una del resultado del código 3 direcciones, tanto el ordenamiento por burbuja como el recorrido en preorden. Entonces ya saben qué punto es donde van a estar optimizando y eso les va a ayudar también a descubrir algunos puntos que pueden optimizar más adelante ya en su proyecto, ¿verdad? No sé si alguien ya ha entrado a la parte de optimización, pero como eso ya es la parte última, entonces les puede ayudar mucho esta tarea, ¿verdad? Acuérdense, va a ser la tarea 9, no es la 15, y a mano. No es necesario que lo implementen ni nada, simplemente a mano hacen la traducción del ordenamiento por burbuja al código 3 direcciones, tal como lo hemos visto, ¿verdad? En el libro. Eh, Incluso si aparecen instrucciones de más, no importa, ¿verdad? La idea es de que después pues vamos a aplicar la optimización. Entonces, en realidad lo que me tenían que subir son 4 códigos, ¿verdad? El código de 3 direcciones del ordenamiento por burbuja y el optimizado. Y si quieren, para que esté claro, ponen el ordenamiento por burbuja en el lenguaje de alto nivel y puede ser cualquier lenguaje, ¿verdad? Aquí no estamos definiendo qué lenguaje tendría que ser, el que ustedes gusten. Puede ser C, puede ser Java, puede ser TypeScript, lo que fuese. ¿Sí? Entonces, escogen ustedes. Si quieren, ese también me lo ponen, por así yo sé de dónde lo están traduciendo. Luego viene el código 3 direcciones y por último, la optimización de dicho código 3 direcciones. ¿Ok? No sé si hay alguna duda. Ok, entonces, si no, nos quedamos acá.